Necesitamos que compres una casa más grande para que toda la familia de Esmeralda tenga espacio suficiente cuando nos visite. La voz de César resonó fría a través del teléfono, sin un saludo, sin un ¿cómo estás, mamá? Solo esa exigencia directa que me partió el alma en dos. Mis manos temblaron mientras sostenía el auricular, y por un momento pensé que había escuchado mal. Pero no. Mi hijo de 43 años me estaba ordenando, como si fuera su empleada, que gastara mis ahorros de toda la vida en una casa que él consideraba adecuada para sus planes familiares. Perdón. Logré articular, aunque mi voz salió apenas como un susurro. Mamá, no te hagas la que no entiendes. Esmeralda y yo hemos estado viendo casas y encontramos una perfecta. Tiene 6 habitaciones, 4 baños, una sala de estar enorme y un jardín donde pueden jugar todos los niños cuando vengamos de visita. Cuesta $300,000, pero tú puedes pagarla. Siempre has dicho que nosotros somos tu prioridad, ¿verdad? Me quedé en silencio, sintiendo como cada palabra se clavaba en mi pecho como dagas afiladas. $300,000. Una fortuna que yo había ahorrado centavo a centavo durante décadas, trabajando como secretaria en una oficina pequeña, comprando la ropa en ofertas, cocinando en casa para no gastar en restaurantes, renunciando a vacaciones, a caprichos, a todo lo que una mujer de mi edad podría haberse permitido. Todo guardado con un sueño secreto que nunca le había contado a nadie. César, esa cantidad de dinero. Comencé, pero él me interrumpió con esa impaciencia que había aprendido de su esposa. Mamá, no seas dramática. Sabes que tienes el dinero. Además, piénsalo como una inversión familiar. Cuando tengamos reuniones grandes, cuando vengan los padres de Esmeralda desde Colombia, cuando celebremos cumpleaños o navidades, todos podremos estar cómodos. No quieres que tu familia esté cómoda. La manipulación en su voz era tan evidente que me dolía el estómago. Recordé cuando César tenía 8 años y se acurrucaba conmigo en el sofá para ver películas, cuando me decía que yo era la mamá más linda del mundo, cuando dibujaba corazones en las tarjetas del Día de la Madre. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿Cuándo se había convertido en este hombre que solo me llamaba cuando necesitaba dinero? Hijo, es que yo también tengo mis propios sueños. Intenté explicarle, pero su suspiro exasperado me hizo callar. ¿Qué sueños vas a tener tú a los 72 años, mamá? Lo único que necesitas es estar cerca de nosotros, de tus nietos. Esta casa va a ser perfecta para eso. Esmeralda ya habló con el agente inmobiliario. Podemos cerrar el trato la próxima semana si tú das el visto bueno. Esmeralda, su esposa de oro, como él la llamaba. La mujer que había llegado a nuestras vidas hace 5 años como una tormenta elegante, con sus uñas perfectas, su cabello siempre impecable y esa sonrisa que solo aparecía cuando necesitaba algo. Desde el primer día, había tratado a César como a un príncipe y a mí como a la empleada doméstica de la familia. Doña Betania, ¿podría usted preparar esa comida tan rica que hace? Doña Betania, necesitamos que nos ayude con los gastos de la luna de miel. Doña Betania, los niños necesitan uniformes nuevos para el colegio, y usted sabe cómo está la situación económica. Siempre era yo quien tenía que resolver, quien tenía que sacar la billetera, quien tenía que sacrificar sus propios sueños por los caprichos de una nuera que ni siquiera fingía cariño hacia mí. Y César, mi propio hijo, se había convertido en su cómplice perfecto, en el mensajero de sus exigencias disfrazadas de necesidades familiares. Mamá, ¿sigues ahí? La voz de César me devolvió al presente. Sí, estoy aquí, respondí, pero por primera vez en años, no estaba realmente ahí para él. Algo dentro de mí se había roto con esa llamada, pero al mismo tiempo, algo se había liberado. Necesito tiempo para pensarlo, César. ¿Tiempo para qué? Es muy simple, mamá. O nos ayudas como familia, o... Bueno, no sé qué vamos a hacer. Esmeralda está muy ilusionada con esta casa. Colgué el teléfono sin decir adiós. Mis manos seguían temblando, pero ahora no era de dolor, sino de una rabia fría que no había sentido en décadas. Me dirigí hacia mi habitación, hacia el pequeño escritorio donde guardaba mis documentos importantes. Allí, en una carpeta amarilla que había comprado hace 20 años, estaban todos los recibos, todos los comprobantes, toda la evidencia de lo que había sido mi vida, una constante entrega hacia personas que solo me valoraban cuando necesitaban dinero.
El primer papel que saqué fue el comprobante de transferencia de $50,000 para la boda de César y Esmeralda. Una ceremonia ostentosa que yo financié completamente mientras ellos se encargaron solo de lucir hermosos y recibir felicitaciones. Luego encontré los recibos de los muebles de su primer apartamento, los pagos del carro de Esmeralda, las facturas médicas de los niños, los gastos de las vacaciones familiares que nunca incluyeron mis propios deseos. Página tras página, comprobante tras comprobante, mi vida entera resumida en gastos hacia personas que habían confundido mi amor con mi obligación de pagar por su cariño. Y entonces, en el fondo de la carpeta, encontré el papel que había guardado como un tesoro secreto, el folleto de una casita pequeña que había visto en venta hace 6 meses. Una casa acogedora, de un solo piso, con un jardín lleno de rosas blancas, una cocina pequeña pero perfecta, un dormitorio con ventanas grandes y una terraza donde podría tomar mi café cada mañana mientras escuchaba el canto de los pájaros. Costaba $75,000. Una cuarta parte de lo que César exigía que gastara en su capricho familiar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, sosteniendo el folleto de mi casita soñada entre mis manos arrugadas, sintiendo como las lágrimas caían sobre el papel brillante que mostraba esa pequeña casa blanca con contraventanas verdes y un jardín que parecía salido de un cuento de hadas. $75,000. El dinero estaba ahí, en mi cuenta de ahorros, esperando. Pero por alguna razón que no lograba entender, nunca había tenido el valor de dar ese paso hacia mi propia felicidad. Recordé el día que vi esa casa por primera vez. Había ido al banco a hacer un depósito cuando la vi de camino a casa, con un letrero de se vende clavado en el pequeño jardín delantero. Me detuve en seco, como si una fuerza invisible me hubiera jalado hacia ese lugar. Era exactamente como había imaginado mi refugio perfecto durante todos estos años. Pequeña, acogedora, con ese aire de hogar verdadero que mi casa actual nunca había tenido. La propietaria era una señora mayor llamada Doña Carmen, que me recibió con una sonrisa genuina y me mostró cada rincón con el orgullo de quien había amado profundamente ese espacio. «Mire, aquí planté estas rosas hace 30 años», me dijo, señalando los arbustos que bordeaban el sendero de entrada. «Y este limonero da los limones más dulces del barrio. La cocina es pequeña, pero perfecta para una persona. El dormitorio tiene luz natural toda la mañana, y desde esta ventanita puede ver el amanecer todos los días». Mientras caminaba por esos espacios reducidos pero llenos de amor, sentí algo que no había experimentado en décadas, la sensación de estar en casa. No era la casa más grande, ni la más lujosa, pero cada rincón respiraba paz. La terraza trasera daba a un pequeño jardín donde podría plantar mis propias flores, tener mi propia huerta de hierbas aromáticas, sentarme cada tarde a leer los libros que nunca había tenido tiempo de disfrutar. «¿Vives sola?», me preguntó Doña Carmen mientras preparaba un té de manzanilla en la cocina que olía a canela y recuerdos felices. «Sí», le respondí, y por primera vez en mucho tiempo, esa palabra no sonó como una tragedia sino como una posibilidad. «Entonces esta casa es perfecta para usted. Yo viví aquí sola los últimos 10 años, después de que mi esposo falleció, y fueron los más felices de mi vida. Aquí no hay ruido de vecinos molestos, no hay presiones, no hay nadie que le diga cómo vivir. Solo usted y su propia paz». Tomé el folleto ese día, pero no me atreví a dar el siguiente paso. César siempre había opinado sobre mis decisiones, siempre había una emergencia familiar que requería mi dinero, siempre había una razón por la cual mis sueños tenían que esperar. «Mamá, ¿para qué necesitas una casa nueva? La que tienes está bien. Mamá, ese dinero podría servir mejor para la educación de tus nietos. Mamá, Esmeralda dice que gastar en casas a tu edad es tirar el dinero». Pero esa madrugada, sentada en mi cama con el folleto húmedo de lágrimas, algo cambió dentro de mí. La llamada de César no había sido la primera. Durante meses había estado presionándome sutilmente, preparando el terreno para esta exigencia final. «Mamá, hemos visto unas casas hermosas. Mamá, imagínate qué lindo sería tener un espacio grande para toda la familia. Mamá, tú siempre has querido que estemos unidos». Mentira. Yo nunca había querido ser la financiadora oficial de los caprichos de mi nuera. Yo nunca había soñado con una mansión llena de gente que me trataba como una empleada con salario emocional. Yo había soñado con mi pequeño refugio, con mi jardín, con mis libros, con mis tardes silenciosas tomando té mientras veía el atardecer desde mi propia terraza.
Me levanté de la cama y fui hacia el espejo del tocador que había pertenecido a mi madre. Mi reflejo me devolvió la mirada de una mujer de 72 años que había pasado toda su vida siendo útil para otros. Cabello gris recogido en una cola simple, arrugas que contaban la historia de décadas de preocupación por hijos ingratos, ojos cansados que habían llorado más por la familia que por sí misma. Betania Castillo, me dije en voz alta, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión pensando únicamente en tu felicidad? No pude recordarlo. Cada elección importante de mi vida había sido filtrada a través de las necesidades de César, de sus gastos, de sus crisis, de sus exigencias disfrazadas de amor filial. Volví a la cama, pero esta vez no para lamentarme, sino para planear. En mi mesa de noche guardaba una libreta pequeña donde apuntaba los gastos del mes. La abrí y comencé a escribir 2 columnas. En la primera, lo que César me pide, $300,000. Casa de 6 habitaciones que nunca visitaré realmente. Ser la anfitriona de gente que no me respeta. Seguir siendo el cajero automático de la familia. En la segunda columna escribí, lo que yo quiero, $75,000. Una casita acogedora solo para mí. Un jardín donde plantar mis flores. Paz. Silencio. Dignidad. La posibilidad de vivir mis últimos años como yo elija. La diferencia era abismal. No solo en dinero, sino en lo que cada opción representaba para mi alma cansada. Una era esclavitud disfrazada de amor familiar. La otra era libertad disfrazada de soledad, pero una soledad elegida, no impuesta. Cerré la libreta y tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. Mañana llamaría a doña Carmen. No le diría nada a César hasta que todo estuviera firmado y sellado. Por primera vez en décadas, haría algo únicamente para Betania Castillo, sin pedir permiso, sin explicaciones, sin justificaciones. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. Era la emoción de quien finalmente había encontrado el valor para escribir su propia historia, después de 72 años de ser un personaje secundario en la vida de otros. Al día siguiente desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Eran las 6 de la mañana y el sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas de mi habitación, pero yo ya estaba completamente despierta, con el folleto de la casita sobre mi pecho y una determinación férrea corriendo por mis venas. Me levanté, me preparé un café cargado y marqué el número que había memorizado la noche anterior. ¿Doña Carmen? Soy Betania Castillo, la señora que visitó su casa hace 6 meses. Mi voz sonaba firme, sin el temblor de inseguridad que siempre acompañaba mis decisiones importantes. Quiero comprar su casa. Podemos vernos hoy mismo. Del otro lado de la línea escuché una risa cálida y genuina. Qué alegría me da escucharla. Pensé que ya había cambiado de opinión. Claro que podemos vernos. ¿Le parece bien a las 2 de la tarde? Tengo todos los papeles listos. Colgué el teléfono y por primera vez en meses sentí mariposas en el estómago, pero no de ansiedad sino de emoción pura. Iba a hacer algo solo para mí, algo que me hacía feliz sin necesidad de que beneficiara a nadie más. Era una sensación tan extraña que casi me daba vértigo. El resto de la mañana la pasé organizando mis documentos financieros. Saqué mis estados de cuenta, mis certificados de depósito, todos los papeles que demostraban que tenía más que suficiente dinero para comprar esa casita y aún me sobraría una cantidad considerable para vivir cómodamente el resto de mis días. Era irónico. César creía que yo debía gastar 400% más en una casa que él había elegido, cuando yo podía permitirme el lujo de comprar mi refugio soñado sin tocar ni la mitad de mis ahorros. Mientras revisaba los números, recordé todos los sacrificios que había hecho para reunir ese dinero. 40 años trabajando como secretaria en la misma oficina, levantándome cada día a las 5:30 de la mañana, tomando 2 autobuses para llegar al trabajo porque el taxi era un lujo que no podía permitirme. 40 años comprando ropa en tiendas de segunda mano, cocinando todas mis comidas en casa, ahorrando cada centavo que podía. Y todo ese dinero, producto de décadas de disciplina y sacrificio, César lo veía como un fondo familiar del que podía disponer a su antojo. «Mamá, tú no necesitas tanto dinero», me había dicho una vez cuando le comenté que estaba ahorrando para mi jubilación. «¿Para qué vas a guardar dinero si nosotros somos tu familia? Todo lo que tienes va a ser nuestro algún día de todas formas». Esa frase me había dolido profundamente, pero en ese momento no tuve el valor de confrontarlo. Ahora, sentada en mi cocina con todos mis documentos esparcidos sobre la mesa,
Entendía que esa había sido una declaración de guerra disfrazada de lógica familiar. Para César, yo no era una persona con derechos y sueños propios. Era una cuenta bancaria con sentimientos que ocasionalmente necesitaba ser mimada para mantenerse cooperativa. A las 2 en punto estaba parada frente a la puerta de mi futura casa. Doña Carmen me recibió con la misma sonrisa cálida de siempre, pero esta vez pude apreciar mejor los detalles que harían de este lugar mi hogar. Las rosas del jardín estaban en plena floración, llenando el aire con un perfume delicado que me recordaba a mi infancia en casa de mi abuela. El limonero estaba cargado de frutos amarillos que brillaban bajo el sol de la tarde. «Pase, pase. He preparado limonada fresca», me dijo doña Carmen, guiándome hacia la terraza trasera. «Quiero que se sienta como en casa desde el primer día». Nos sentamos en 2 sillas de mimbre bajo la sombra del limonero, y mientras bebía esa limonada perfecta, pude imaginarme claramente mi nueva rutina. Despertaría cada mañana sin el estrés de esperar la próxima llamada de César pidiendo dinero. Tomaría mi café en esta misma terraza, leyendo los libros que había comprado a lo largo de los años, pero nunca había tenido tiempo de disfrutar. Plantaría mis propias hierbas aromáticas, tomates cherry, tal vez algunas flores de colores alegres. «La casa viene amueblada», me explicó doña Carmen mientras firmábamos los papeles preliminares. Todos los muebles fueron elegidos con amor a lo largo de 30 años. «La cama es cómoda, la cocina tiene todo lo necesario, y mire este sillón», dijo, señalando un sillón de tela color crema ubicado junto a la ventana del living. «Es el lugar perfecto para leer o tejer. Desde ahí puede ver todo el jardín y la calle». $75,000. Firmé el cheque sin un momento de duda, sintiendo como cada letra que escribía era un acto de liberación. Este dinero, que César quería que yo gastara en los caprichos de su esposa, lo estaba invirtiendo en mi propia felicidad. Y por primera vez en décadas, no me sentía culpable por ponerme a mí misma en primer lugar. «¿Cuándo podría mudarme?», pregunté, tratando de controlar la emoción en mi voz. «Cuando usted quiera, querida. Yo me voy donde mi hija pasado mañana. Si quiere, puede quedarse con las llaves ahora mismo». Tomé esas llaves entre mis manos como si fueran el tesoro más valioso del mundo. Eran pequeñas, sencillas, pero representaban algo que nunca había tenido, un lugar que era completamente mío, donde nadie podría llegar a exigirme nada, donde nadie podría hacerme sentir culpable por existir. Esa noche, de regreso en mi casa actual, me senté a escribir una lista de todo lo que quería hacer en mi nueva vida. Primero, plantar un pequeño huerto con tomates, lechugas y hierbas aromáticas. Segundo, leer todos los libros que había comprado y nunca había abierto. Tercero, aprender a pintar acuarelas. Cuarto, invitar solo a las personas que realmente me querían, no a las que me necesitaban. Y entonces sonó el teléfono. Era César, por supuesto. «Mamá, ¿ya pensaste en lo que hablamos ayer? Esmeralda está ansiosa por saber tu respuesta. El agente inmobiliario dice que si no damos una respuesta esta semana, pueden vender la casa a otra familia». Su voz tenía esa urgencia manipulativa que también conocía. Esa presión artificial que usaba para que yo tomara decisiones apresuradas que siempre lo beneficiaban a él. Pero esta vez, por primera vez en mi vida, yo tenía mi propia carta bajo la manga. «César», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, «tengo algo que contarte». «¿Qué tienes que contarme, mamá?». La voz de César tenía esa impaciencia que había perfeccionado durante años de matrimonio con Esmeralda, esa prisa por escuchar solo lo que quería oír. Podía imaginármelo del otro lado de la línea, probablemente caminando de un lado a otro en su sala, con esa expresión de fastidio que ponía cada vez que yo no respondía inmediatamente a sus demandas. «He tomado una decisión muy importante», le dije, sintiendo como mi corazón se aceleraba, pero no de miedo, sino de una emoción extraña y liberadora. «He comprado una casa». El silencio que siguió fue tan profundo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Luego escuché su respiración agitada y supe que estaba procesando la información de una manera que no le gustaba nada. «¿Compraste una casa? ¿La casa que estábamos viendo? La de $300,000. Su voz subía de tono con cada pregunta, y pude detectar esa mezcla de emoción y alivio que siempre aparecía cuando creía que yo había cedido a sus exigencias. «No, César. Compré una casa para mí. Una casita pequeña, acogedora, con un jardín precioso y todo lo que necesito para ser feliz». Las palabras salieron de mi boca con una firmeza que me sorprendió.
Era como si otra mujer estuviera hablando a través de mí, una mujer que había estado dormida durante décadas y finalmente había despertado. El silencio volvió, pero esta vez podía sentir la tormenta que se estaba formando del otro lado de la línea. ¿Una casa para ti? ¿Estás loca, mamá? ¿Para qué necesitas una casa nueva? Nosotros somos tu familia. Se suponía que íbamos a comprar la casa grande para todos. César, escúchame bien porque no voy a repetirlo. Mi voz sonaba tan calmada que me daba miedo. Gasté $75,000 en una casa pequeña que me hace feliz. El resto de mi dinero sigue siendo mío, y voy a usarlo para vivir mis últimos años como yo decida, no como tú y Esmeralda creen que debo vivirlos. $75,000. ¿Estás completamente loca? Pudiste haber comprado la casa que necesitábamos y te sobraba dinero. ¿Ahora qué le voy a decir a Esmeralda? Ella ya había hecho planes. Ahí estaba. La verdad desnuda y cruda. No le importaba mi felicidad, no le importaba mi bienestar, no le importaba si esa casa pequeña era mi sueño de toda la vida. Solo le importaba cómo iba a explicarle a su esposa que el cajero automático había tomado una decisión independiente. César, Esmeralda puede hacer todos los planes que quiera, pero con el dinero de ustedes, no con el mío. Cada palabra que salía de mi boca era como un peso que se quitaba de mis hombros. Yo trabajé 40 años para reunir ese dinero. 40 años levantándome antes del amanecer, ahorrando cada centavo, negándome caprichos que ustedes se permiten sin pensarlo 2 veces. Pero nosotros somos tu familia, gritó, y por primera vez en años no me intimidó su grito. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. Se supone que piensas en nosotros primero. ¿Sabes qué, César? Tienes razón. Las madres ayudan a sus hijos. Por eso pagué tu universidad, tu primera casa, tu boda, el carro de tu esposa, las vacaciones familiares, la ropa de mis nietos, los gastos médicos cuando Esmeralda se enfermó, los muebles de su segundo apartamento. Mi voz se quebró ligeramente, no de tristeza sino de rabia contenida durante años. ¿Quieres que siga? Eso es diferente, mamá. Esas eran necesidades. ¿Y la casa de $300,000 no es un capricho? Una casa de 6 habitaciones para una familia de 4 personas no es un lujo que esperan que yo financie. Escuché voces de fondo y supe que Esmeralda estaba ahí, probablemente presionándolo para que me presionara más. Podía imaginarme la escena, ella gesticulando dramáticamente, él tratando de explicarle que su suegra millonaria había tenido la audacia de gastarse su propio dinero en su propia felicidad. Mira, mamá, su voz cambió a ese tono condescendiente que usaba cuando quería manipularme. Entiendo que estés confundida. A tu edad es normal tomar decisiones impulsivas. Pero todavía podemos arreglar esto. Puedes vender esa casita y recuperar el dinero. Tal vez hasta ganes algo con la venta. ¿Confundida? Impulsiva. La risa que salió de mi garganta fue seca y amarga. César, esta es la decisión más clara y racional que he tomado en décadas. Por primera vez en mi vida compré algo que me hace feliz a mí, no algo que los hace felices a ustedes. Eres una egoísta. La máscara finalmente se cayó. Toda la vida te hemos querido y respetado, y así nos pagas. Comprando una casa estúpida en lugar de pensar en tu familia. ¿Me han querido? ¿Me han respetado? Las lágrimas finalmente llegaron, pero no eran de tristeza sino de liberación. César, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a almorzar sin pedirme dinero después? ¿Cuándo fue la última vez que Esmeralda me habló con cariño sin que fuera porque necesitaba algo? El silencio del otro lado me dio la respuesta que ya conocía. No podía recordarlo porque nunca había pasado. Durante años había confundido ser útil con ser amada, había confundido ser necesaria económicamente con ser valorada emocionalmente. Escúchame bien, César, continué, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Tengo 72 años. He pasado 54 de esos años siendo madre, abuela, proveedora y solucionadora de problemas. Los años que me quedan los voy a vivir como yo quiera, en mi casita pequeña, con mi jardín, con mis libros, y con las personas que me quieren por quien soy, no por lo que puedo darles. Te vas a arrepentir de esto, mamá. Cuando estés sola en esa casa estúpida, cuando no tengas familia, cuando nadie te visite,
vas a recordar esta conversación. Y ahí estaba la amenaza que había estado esperando. La chantaje emocional final. La carta que siempre jugaba cuando las cosas no salían como él quería. César, le dije con una tranquilidad que me sorprendió, prefiero estar sola en una casa que me hace feliz, que acompañada por gente que solo me tolera cuando les doy dinero. Y por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hijo. Después de colgar, me quedé inmóvil por varios minutos, sosteniendo el teléfono como si fuera una granada sin explotar. Mis manos temblaban, pero no de arrepentimiento sino de la adrenalina pura de quien finalmente había dicho la verdad después de décadas de silencio complaciente. Había colgado el teléfono a mi propio hijo. La Betania de hace una semana jamás hubiera imaginado que sería capaz de algo así. El silencio de la casa se sentía diferente ahora. No era el silencio pesado de la soledad, sino el silencio liberador de quien finalmente había recuperado su propia voz. Me serví un vaso de agua y me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había pasado tantas noches preocupándome por los problemas de César, planeando cómo ayudarlo económicamente, justificando sus exigencias como necesidades familiares. No pasaron ni 10 minutos cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era César. Era Esmeralda, y su voz destilaba esa dulzura falsa que reservaba para las ocasiones especiales cuando necesitaba manipularme con más sutileza que su esposo. Doña Betania, ¿cómo está? César me contó sobre su nueva casa. ¡Qué emocionante! Su tono era tan artificial que me daban ganas de reír. Pero creo que hubo un malentendido. César está muy confundido porque pensó que usted había decidido no ayudarnos con la casa familiar. No hubo ningún malentendido, Esmeralda. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Compré una casa para mí, y no voy a comprar ninguna casa para ustedes. Ay, doña Betania, pero piénselo bien. Una casa grande sería mejor para todos. Usted tendría su propio espacio, pero también estaríamos cerca para cuidarla. A su edad, vivir sola puede ser peligroso. ¿Qué pasa si se enferma? ¿Qué pasa si necesita ayuda? Ahí estaba el miedo que siempre usaba para controlarme. El terror a la vejez, a la enfermedad, a la soledad. Durante años había funcionado perfectamente, manteniéndome atada a una familia que solo me valoraba como una póliza de seguro con patas. Esmeralda, tengo 72 años, no 92. Estoy perfectamente bien de salud, y si algún día necesito ayuda, puedo pagarla con mi propio dinero. Pero el dinero no lo es todo, doña Betania. La familia es lo más importante. Nosotros la queremos, los niños la adoran. No quiere estar cerca de sus nietos. Mis nietos pueden visitarme cuando quieran. Mi casa nueva tiene un jardín hermoso donde pueden jugar. Hice una pausa, respiré profundo y dije las palabras que había estado ensayando mentalmente. Pero las visitas van a ser diferentes de ahora en adelante. Van a venir porque quieren pasar tiempo conmigo, no porque necesitan que les resuelva algún problema económico. El silencio del otro lado se alargó tanto que pensé que había colgado. Luego escuché su suspiro exagerado, ese que usaba cuando las cosas no salían según sus planes. Doña Betania, creo que usted está pasando por una etapa difícil. Es normal a su edad. Mi abuela también pasó por algo así cuando cumplió 70. Se puso muy rebelde, muy testaruda. Pero después entendió que la familia es lo más importante. ¿Rebelde? Testaruda. Las palabras me hirieron más de lo que esperaba, no porque fueran ciertas, sino porque revelaban cómo me veía realmente. Esmeralda, comprar mi propia casa con mi propio dinero no es ser rebelde. Es ser una adulta independiente. Sí, pero piense en nosotros también. Hemos estado planeando esto durante meses. Ya les dijimos a mis padres que iban a tener un lugar cómodo cuando vinieran de Colombia. Ya les contamos a los niños sobre la piscina y el jardín grande. ¿Cómo les explico ahora que la abuela decidió ser egoísta? Egoísta. Esa palabra me pegó como una bofetada. Durante toda mi vida había temido esa acusación más que a cualquier otra cosa. Había sacrificado mis sueños, mis deseos, mi propia comodidad para nunca ser llamada egoísta. Y ahora, la primera vez que hacía algo únicamente para mí, ahí estaba esa palabra, lanzada como un dardo envenenado directo a mi corazón.
Esmeralda, le dije, sintiendo como se endurecía algo dentro de mi pecho, durante 5 años he pagado las vacaciones de tus padres, las fiestas de cumpleaños de mis nietos, los gastos médicos cuando tu madre se enfermó, incluso el pasaje de avión cuando tu hermana se graduó y ustedes querían que viniera a la ceremonia. Eso era ser egoísta. Eso es diferente, doña Betania. Eso era ayudar a la familia. Y ahora que quiero ayudarme a mí misma, soy egoísta. Es que nosotros la necesitamos. Los niños la necesitan. César la necesita. Por primera vez en esa conversación, Esmeralda había dicho algo honesto. Me necesitaban. Pero no me necesitaban como abuela, como madre, como persona. Me necesitaban como fuente de financiamiento. Me necesitaban como la solución mágica a todos sus problemas económicos. ¿Sabes qué, Esmeralda? Toda mi vida he estado disponible para las necesidades de otros. Ahora voy a estar disponible para mis propias necesidades. Usted se va a arrepentir, doña Betania. Cuando esté sola en esa casita, cuando nosotros ya no podamos visitarla porque queda muy lejos, cuando los niños se olviden de usted porque no los ve seguido, se va a dar cuenta de que cometió un error terrible. Otra amenaza. Otro intento de manipulación a través del miedo. Pero esta vez, en lugar de asustarme, me llenó de una calma extraña. Porque finalmente entendí que esas amenazas revelaban la verdad de nuestra relación. Si su amor hacia mí dependía de mi disposición a financiar sus caprichos, entonces nunca había sido amor real. Esmeralda, si ustedes dejan de visitarme porque no les compré la casa que querían, eso me va a decir todo lo que necesito saber sobre el tipo de familia que son. Usted está siendo muy cruel, doña Betania. Después de todo lo que hemos hecho por usted. ¿Qué han hecho por mí? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. ¿Cuándo fue la última vez que me trajeron flores? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a almorzar y pagaron ustedes? ¿Cuándo fue la última vez que César me preguntó cómo me siento, qué sueños tengo, qué me haría feliz? El silencio se alargó tanto que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Finalmente, Esmeralda habló con una voz completamente diferente, fría y calculadora. Está bien, doña Betania. Usted quiere jugar a ser independiente. Perfecto. Pero no venga después llorando cuando se dé cuenta de que cometió el error más grande de su vida. Y me colgó. Me quedé ahí sentada, sosteniendo el teléfono, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza porque finalmente había visto con claridad el tipo de relación que tenía con la familia de mi hijo. Alivio porque ya no tenía que fingir que era algo diferente. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente, sin pesadillas sobre facturas sin pagar o emergencias familiares. Soñé con mi casita nueva, con el jardín lleno de flores, con las mañanas silenciosas tomando café en mi terraza mientras leía un buen libro. Los siguientes 3 días fueron extrañamente pacíficos. No recibí ni una sola llamada de César o Esmeralda, y por primera vez en años no tenía esa sensación constante de ansiedad esperando la próxima emergencia familiar que requiriera mi intervención económica. Aproveché esos días para organizar mis cosas, decidir qué llevaría a mi nueva casa y qué donaría. Fue liberador darme cuenta de cuántas cosas había acumulado a lo largo de los años simplemente porque podrían servir para algún favor futuro que me pidiera la familia. El 4.º día, mientras empacaba mis libros, sonó el timbre. A través de la ventana vi un carro que no reconocí estacionado en la calle, y mi corazón se aceleró pensando que podría ser César. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con una sorpresa completamente diferente. Abuela Betania. Era Mónica, mi nieta de 19 años, la hija mayor de César. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando, y cargaba una pequeña maleta que me hizo pensar inmediatamente en problemas familiares. Mónica, mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Está todo bien? La abracé fuertemente, sintiendo cómo se desplomaba en mis brazos como cuando era pequeña y venía corriendo hacia mí después de alguna pelea con sus padres. Abuela, necesito hablar contigo. Mamá y papá están furiosos. Y yo no entiendo por qué están tan enojados contigo. Se separó de mí para mirarme a los ojos, y vi en su expresión esa confusión genuina que solo puede tener alguien de su edad cuando descubre que los adultos que admiran no son tan perfectos como creía. La invité a pasar y le preparé un té de manzanilla, igual que hacía cuando era niña y venía a visitarme los fines de semana. Mónica siempre había sido diferente al resto de la familia.
Era la única que me visitaba sin pedir nada, que se quedaba conmigo viendo películas viejas, que me ayudaba en la cocina sin que se lo pidiera. Era la única que me preguntaba sobre mi vida, sobre mis recuerdos, sobre cómo me sentía. «Cuéntame qué está pasando en tu casa», le dije mientras nos sentábamos en la sala con nuestras tazas humeantes. «Abuela, mamá no para de llorar y de decir que eres una egoísta. Papá está furioso, gritando que lo traicionaste, que después de todo lo que él ha hecho por ti, así le pagas. Y yo no entiendo nada». Mónica tomó un sorbo de té y me miró con esos ojos que siempre habían sido demasiado sabios para su edad. «¿Es cierto que compraste una casa nueva?» «Sí, mi amor. Compré una casita pequeña y hermosa donde voy a vivir de ahora en adelante». «¿Pero por qué están tan enojados? Es tu dinero, ¿no? Puedes hacer lo que quieras con él». La inocencia de su pregunta me partió el corazón. A los 19 años, Mónica tenía más claridad sobre mis derechos como persona independiente que su padre de 43. «Abuela», continuó, bajando la voz como si fuera a confesar un secreto, «ayer escuché a mamá hablando por teléfono con la tía Esperanza. Le estaba contando sobre la casa de $300,000 que querían que compraras, y sobre todos los planes que tenían para cuando vinieran los abuelos de Colombia. Y sonaba como si estuvieran planeando usarte». Esas palabras, dichas con la honestidad brutal que solo los jóvenes pueden tener, confirmaron lo que yo había sospechado pero no había querido admitir. Mi propia familia había estado planeando mi vida, mis gastos, mi futuro, sin consultarme, como si yo fuera una menor de edad incapaz de tomar mis propias decisiones. «Mónica, ¿tú qué opinas de todo esto?», le pregunté, genuinamente curiosa por escuchar la perspectiva de alguien que conocía a la familia desde adentro pero que no estaba contaminada por años de manipulación. «Opino que tienes derecho a ser feliz, abuela. Toda mi vida te he visto dando. Pagaste mi universidad, los uniformes del colegio, las vacaciones familiares, los regalos de Navidad, todo. Y nunca te he visto comprarte algo lindo para ti». Se detuvo, como si estuviera recordando algo doloroso. «El año pasado, cuando cumpliste 71, papá ni siquiera te compró un regalo. Dijo que a tu edad ya no necesitabas cosas materiales». Recordé ese cumpleaños. César había aparecido en mi casa con Esmeralda y los niños. Habían comido la torta que yo misma preparé, y al final de la tarde se habían ido diciendo que me llamarían durante la semana. Nunca lo hicieron, hasta 2 semanas después cuando necesitaron que les pagara una factura médica de emergencia. «Pero Mónica, ¿no crees que es importante mantener unida a la familia? ¿No crees que yo debería ayudar a tu papá cuando me necesita?» «Abuela, ayudar está bien. Pero ser el cajero automático de la familia no está bien». Sus palabras me sorprendieron por su madurez. «Además, papá gana bien en su trabajo. Mamá también trabaja. Ellos pueden permitirse pagar sus propias cosas. Lo que pasa es que se acostumbraron a que tú pagaras todo». Mónica tenía razón, y escucharlo de alguien de su edad me dolía y me aliviaba al mismo tiempo. Me dolía porque confirmaba que había estado criando a un hijo que se había vuelto dependiente de mi dinero. Me aliviaba porque significaba que no estaba loca, que mi percepción de la situación no estaba distorsionada por la edad o la soledad. «¿Puedo conocer tu casa nueva?», me preguntó de repente, con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. «Me gustaría ver el lugar donde vas a ser feliz». «Por supuesto, mi amor. De hecho, me mudo mañana. ¿Quieres ayudarme?». «Sí. Y abuela». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para decir algo importante. «Quiero que sepas que no todos en la familia pensamos igual que papá y mamá. Yo creo que hiciste lo correcto. Ya era hora de que pensaras en ti». Esa noche, después de que Mónica se fuera prometiendo volver al día siguiente para ayudarme con la mudanza, me quedé despierta pensando en sus palabras. Mi nieta, con apenas 19 años, había entendido algo que su padre nunca había comprendido, que las madres, las abuelas, las mujeres, también tienen derecho a sus propios sueños. Me levanté y fui hasta el espejo del baño. La mujer que me devolvió la mirada tenía los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que contaban la historia de décadas de preocupación por otros. Pero había algo diferente en su expresión. Una paz que no había visto ahí en mucho tiempo. «Betania Castillo», me dije en voz alta, «mañana comienza tu nueva vida. Una vida donde tus necesidades también importan».
Y por primera vez en 72 años, esa mujer del espejo me sonrió con aprobación. Al día siguiente, mientras esperaba a Mónica para comenzar la mudanza, el teléfono sonó una vez más. Era César, pero esta vez su voz era diferente. No era la voz del hijo enojado que me había gritado días atrás, sino algo mucho más peligroso, la voz del manipulador profesional que había aprendido nuevas estrategias durante su silencio. Mamá, dijo con una dulzura que no había escuchado en años. He estado pensando mucho, y creo que tienes razón. Mereces tu propia casa. Esmeralda y yo queremos disculparnos por cómo reaccionamos. Y ahí comenzó la fase final de esta batalla familiar que había definido el resto de mi vida. Disculparse. Las palabras de César sonaban tan falsas que casi podía ver las cuerdas del títere. Conocía esa voz, esa dulzura artificial que aparecía solo cuando sus tácticas agresivas no funcionaban. Era la voz que había usado cuando era niño y quería algo que yo inicialmente le había negado. César, ¿qué quieren realmente? Mamá, no seas tan desconfiada. Esmeralda y yo hablamos mucho estos días, y nos dimos cuenta de que fuimos muy egoístas. Tienes todo el derecho del mundo a comprarte tu propia casa. Es más, queremos conocerla. ¿Podemos ir a visitarte hoy? Queremos ver tu nueva casa y disculparnos personalmente. Cada palabra que salía de su boca activaba todas las alarmas en mi cabeza. Durante 5 años de matrimonio con Esmeralda, César nunca había admitido estar equivocado en nada. Nunca había pedido disculpas por una exigencia económica. Y definitivamente nunca había mostrado interés en mis decisiones personales a menos que afectaran su billetera. César, me mudo hoy. No es buen momento para visitas. Perfecto. Podemos ayudarte con la mudanza. Llevaremos el camión de mi cuñado. Será como una actividad familiar bonita. Su entusiasmo falso me daba náuseas. Y ya que estaremos ahí, podremos ver la casa, conocer el barrio, asegurarnos de que estés en un lugar seguro. Ahí estaba la verdadera razón. Querían ver la casa para evaluarla, para calcular su valor, para entender exactamente cuánto dinero había desperdiciado en mi felicidad personal. Querían inspeccionar mi refugio como quien inspecciona una inversión fallida. No necesito ayuda con la mudanza, César. Mónica va a venir a ayudarme. ¿Mónica? Nuestra Mónica. Su voz cambió inmediatamente, volviéndose más tensa. ¿Cuándo hablaste con ella? Ayer vino a visitarme. Quería entender por qué ustedes estaban tan enojados conmigo. El silencio que siguió fue revelador. Podía imaginármelo procesando el hecho de que su propia hija había venido a verme independientemente, que había escuchado mi versión de los hechos sin el filtro de interpretación que él y Esmeralda habían estado aplicando. Mamá, Mónica es muy joven. No entiende las complejidades de las decisiones familiares. Nosotros como adultos tenemos que pensar en el futuro, en lo que es mejor para todos. ¿Lo que es mejor para todos? ¿O lo que es más conveniente para ustedes? Mamá, no seas así. Venimos en son de paz. Solo queremos reconciliarnos contigo y conocer tu nueva casa. ¿Qué tiene de malo eso? Todo tenía de malo. Porque los conocía. Conocía el patrón. Primero venía la ira cuando no obtenían lo que querían. Luego venía el silencio punitivo diseñado para castigarme y hacerme sentir culpable. Y finalmente venía esta fase, la reconciliación falsa, las disculpas vacías, la aparente aceptación que escondía una nueva estrategia de manipulación. César, aprecio que quieras disculparte, pero prefiero que nos veamos cuando ya esté instalada en mi nueva casa. Necesito tiempo para acomodarme. ¿Tiempo? ¿Pero cuánto tiempo, mamá? No queremos que esto se alargue. La familia es lo más importante, y nosotros te extrañamos. Me extrañaban. Claro que me extrañaban. Extrañaban mi cuenta bancaria, extrañaban mi disponibilidad constante para resolver sus problemas económicos, extrañaban tener una solución mágica a cada gasto imprevisto que aparecía en sus vidas. César, te voy a ser muy honesta. Necesito tiempo para procesar todo lo que ha pasado entre nosotros estos días. Las cosas que me dijeron, la forma en que reaccionaron cuando no hice lo que ustedes querían, eso no se olvida fácilmente. Pero mamá, ya te dijimos que nos equivocamos. ¿Qué más quieres que hagamos?
Quiero que entiendan que soy una persona independiente con derecho a tomar mis propias decisiones. Quiero que respeten que mi dinero es mío, no un fondo familiar al que pueden acceder cuando se les ocurra. Y quiero que dejen de tratarme como si fuera su empleada con sueldo emocional. El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. Luego escuché voces de fondo, murmullos urgentes que confirmaron que Esmeralda estaba ahí, probablemente dictándole qué decir. Está bien, mamá. Entendemos. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero por favor, no nos alejes de tu vida. Somos tu familia, y te amamos. César, si realmente me aman, van a demostrar ese amor respetando mis decisiones, no solo cuando las decisiones los beneficien a ustedes. Después de colgar, me quedé pensando en esa conversación mientras terminaba de empacar mis últimas pertenencias. La súbita transformación de César de hijo furioso a hijo comprensivo no me había engañado ni por un segundo. Pero me había enseñado algo valioso, que finalmente había algo que los asustaba más que mi negativa a financiar sus caprichos. Lo que realmente los aterrorizaba era la posibilidad de perder completamente el acceso a mi dinero. Una hora después llegó Mónica con una sonrisa radiante y energía juvenil que me contagió inmediatamente. Abuela, lista para tu nueva aventura. Mientras cargábamos las cajas en su auto, me contó que había tenido una pelea terrible con sus padres la noche anterior. Les dije que pensaba que habías hecho lo correcto, y mamá me gritó que no entendía nada de la vida. Papá me dijo que tú me habías lavado el cerebro. Se rió con esa risa despreocupada de los 19 años. Como si fuera tan fácil lavarme el cerebro a mí. Mónica, no quiero que tengas problemas con tus padres por mi culpa. Abuela, no es por tu culpa. Es porque ellos no pueden aceptar que alguien de la familia piense diferente a ellos. Cerró el maletero del auto y me miró con seriedad. Además, ya tengo 19 años. Puedo formar mis propias opiniones sobre lo que está bien y lo que está mal. Durante el viaje hacia mi nueva casa, Mónica me contó detalles que me confirmaron todo lo que había sospechado. Abuela, ayer escuché a mamá hablando con sus amigas por teléfono. Les estaba diciendo que eras una egoísta, que a tu edad deberías estar pensando en dejarles herencia a tus nietos en lugar de gastarte el dinero en caprichos. Caprichos. La palabra me dolió más de lo que esperaba. Sí, así le dijo a tu casa. Un capricho de vieja. Mónica hizo una mueca de disgusto. Abuela, ¿puedo decirte algo que nunca te había dicho? Por supuesto, mi amor. Siempre me ha dado vergüenza la forma en que te tratan. Desde que tengo memoria, los he visto pidiéndote dinero para todo. Y nunca te he visto pidiendo algo para ti. Se detuvo en un semáforo y me miró. Cuando era pequeña pensaba que eras millonaria, porque siempre tenías dinero para todo lo que necesitábamos. Después me di cuenta de que no eras millonaria, solo eras muy generosa. Y después entendí que ser tan generosa te estaba costando tu propia felicidad. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Mi nieta, con apenas 19 años, había visto y entendido algo que mi propio hijo se había negado a reconocer durante décadas. Cuando llegamos a mi nueva casa, Mónica se quedó sin palabras. Abuela, es hermosa. Es perfecta para ti. Y tenía razón. La casita se veía aún más acogedora bajo el sol de la tarde. Las rosas del jardín estaban en plena floración, el limonero brillaba con sus frutos dorados, y la pequeña terraza parecía invitarme a sentarme ahí mismo a tomar mi primer café como propietaria de mi propio refugio. Mientras descargábamos las cajas, Mónica exploró cada rincón con la emoción de quien descubre un tesoro. Mira qué cocina tan linda. Y este sillón junto a la ventana es perfecto para leer. Y desde aquí puedes ver todo tu jardín. Viendo mi nueva casa a través de los ojos de Mónica, me di cuenta de algo fundamental. Había tomado la decisión correcta. Esta no era una casa comprada por despecho o rebeldía. Era una casa comprada por amor propio, por la necesidad legítima de tener un espacio que fuera completamente mío. Esa noche, mi primera noche en mi nueva casa, Mónica y yo cenamos en la pequeña terraza iluminada por luces suaves. Era una comida simple, sándwiches y té, pero tenía un sabor especial. Era el sabor de la libertad. Una semana después de mudarme, había establecido una rutina que me llenaba de una paz que no había sentido en décadas. Despertaba cada mañana sin la ansiedad de esperar llamadas pidiendo dinero.
Tomaba mi café en la terraza mientras escuchaba el canto de los pájaros y planificaba mi día según mis propios deseos. Había plantado hierbas aromáticas en el pequeño huerto y cada tarde regaba mis plantas, sintiendo una conexión profunda con este pedacito de tierra que era completamente mío. Mónica me visitaba cada 2 días, apareciendo siempre con esa sonrisa que iluminaba mi nueva casa. Era la única conexión genuina que mantenía con mi familia, y eso me dolía pero también me tranquilizaba. Al menos una persona de mi sangre entendía que merecía ser feliz. Fue un martes por la tarde, mientras leía en mi sillón favorito junto a la ventana, que escuché un carro detenerse frente a mi casa. A través de la cortina vi el auto de César y mi estómago se contrajo inmediatamente. No había vuelto a hablar con él desde nuestra última conversación telefónica, y francamente no tenía ganas de hacerlo. Salieron los 4, César, Esmeralda y mis 2 nietos menores, Sebastián de 12 años y Valentina de 8. Los niños corrieron hacia la puerta mientras sus padres los seguían con expresiones que no logré interpretar desde la distancia. Cuando abrí la puerta, Sebastián me abrazó con esa espontaneidad de los niños. «Abuela, papá dice que tienes una casa nueva. Queremos conocerla». Valentina se colgó de mi otra pierna. «Abuela, te extrañamos mucho. ¿Por qué no has venido a visitarnos?» Mirando a mis nietos, sentí una punzada de culpa. Ellos no tenían la culpa de los problemas que tenía con sus padres. Ellos me querían con esa pureza que solo pueden tener los niños, sin segundas intenciones, sin cálculos económicos. «Pasen, pasen», les dije, pero mi mirada se encontró con la de César y Esmeralda. Él tenía esa sonrisa forzada que usaba cuando estaba incómodo. Ella lucía espectacular como siempre, pero había algo diferente en su expresión, algo que no había visto antes. Los niños exploraron la casa con exclamaciones de asombro. ¡Qué jardín tan bonito! Mira, hay limones. Esta cocina es perfecta para ti, abuela. Sus comentarios genuinos contrastaban dramáticamente con el silencio tenso de sus padres, que observaban cada detalle con miradas calculadoras. «La casa está muy linda, mamá», dijo César finalmente, pero su tono era extraño. «Se ve acogedora». «Sí, muy íntima», agregó Esmeralda, y la forma en que dijo íntima sonaba casi como una crítica. Preparé limonada fresca para todos y nos sentamos en la terraza. Los niños jugaban en el jardín mientras los adultos manteníamos una conversación superficial sobre el barrio, el clima, los vecinos. Pero podía sentir la tensión bajo la superficie, como una tormenta esperando estallar. Fue Sebastián quien inadvertidamente encendió la mecha. «Abuela, ¿por qué compraste una casa tan pequeña? Mamá dice que con el dinero que gastaste aquí podrías haber comprado una casa mucho más grande». El silencio que siguió fue ensordecedor. César y Esmeralda se miraron con esa complicidad de matrimonio que indica que uno de los dos va a decir algo que han estado planeando. «Sebastián tiene razón, mamá», dijo César con cuidado. «Hemos estado viendo los precios de las casas en este barrio, y, bueno, pagaste bastante caro por una casa tan pequeña. ¿Ustedes han estado investigando los precios de las casas en mi barrio?» La pregunta salió de mi boca con más frialdad de la que pretendía. «Solo queríamos asegurarnos de que no te hubieran estafado», respondió Esmeralda rápidamente. «A tu edad, a veces los vendedores se aprovechan de las personas mayores». «A mi edad». Esas 3 palabras me irritaron más de lo que debería. «Esmeralda, tengo 72 años, no 92. Soy perfectamente capaz de evaluar una transacción inmobiliaria». «Claro, claro, no quisimos insinuar lo contrario», César intervino rápidamente. «Es solo que, bueno, nos preocupamos por ti. Y francamente, mamá, esta casa es muy pequeña para cuando vengan visitas. ¿Dónde vamos a dormir cuando vengamos a quedarnos?» Ahí estaba la verdadera razón de la visita. No habían venido a disculparse, no habían venido a conocer mi nueva casa. Habían venido a reclamarme que mi refugio personal no era conveniente para sus planes familiares. «César, esta casa la compré para mí. Si ustedes quieren visitarme, son bienvenidos, pero tendrán que quedarse en un hotel». «¿En un hotel?» Esmeralda no pudo ocultar su indignación. «¿Esperas que paguemos hotel para venir a verte? Espero que se hagan cargo de sus propios gastos cuando decidan visitarme, igual que cualquier adulto independiente haría».
Los niños seguían jugando ajenos a la tensión que se espesaba en el aire. Valentina había encontrado unas flores y estaba armando un ramo pequeño, mientras Sebastián exploraba el limonero como si fuera un tesoro pirata. Mamá, César bajó la voz, adoptando ese tono condescendiente que también conocía. Creo que no has pensado bien esto. Esta casa está muy aislada. El barrio es muy silencioso. ¿No te da miedo vivir sola aquí? ¿Miedo de qué? Bueno, de todo. Ladrones, emergencias médicas, accidentes domésticos. A tu edad. César, ya basta con a mi edad. No soy una inválida. Pero seamos realistas, mamá. Si te pasa algo aquí, ¿quién se va a dar cuenta? Los vecinos ni siquiera te conocen. Nosotros vivimos a 40 minutos de aquí. Si necesitas ayuda urgente. Esmeralda tomó el relevo del miedo. Doña Betania, César tiene razón. Además, los niños nos han preguntado varias veces por qué no pueden venir a quedarse con usted como antes. Se sienten rechazados. Ahí estaba la manipulación final, usar a mis nietos como armas emocionales. Esmeralda, mis nietos son bienvenidos aquí siempre. Pero pueden venir a pasar el día, no a quedarse una semana entera como solían hacer. Es que no es lo mismo. Abuela, Sebastián había escuchado parte de la conversación. Antes podíamos quedarnos contigo cuando mamá y papá viajaban. ¿Ahora qué vamos a hacer? La pregunta inocente de mi nieto reveló otra capa de la verdad. No solo había sido su fuente de financiamiento, también había sido su niñera gratuita cada vez que querían viajar solos o salir sin responsabilidades. Sebastián, mi amor, van a hacer lo mismo que hacen todas las familias. Sus papás van a contratar una niñera o van a pedirle a algún familiar que los cuide. Una niñera. Esmeralda no pudo ocultar su horror ante la idea de gastar dinero en algo que yo había estado proporcionando gratis durante años. Pero ¿para qué gastar en una niñera cuando tú estás disponible? Porque yo ya no estoy disponible de esa manera, Esmeralda. El resto de la visita transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por los juegos de los niños. Cuando finalmente se levantaron para irse, César me dio un abrazo forzado y me susurró al oído: espero que reconsideres todo esto, mamá. No es bueno que una familia esté dividida. Después de que se fueran, me quedé sentada en mi terraza viendo cómo el sol se ponía sobre mi jardín. Las flores que Valentina había cortado estaban sobre la mesa, wilted pero hermosas, como un recordatorio de que los momentos genuinos de amor seguían existiendo en medio de toda esa manipulación familiar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi nueva habitación, me di cuenta de algo fundamental. Ya no tenía miedo de sus amenazas, de sus chantajes emocionales, de sus predicciones sobre mi futuro solitario. Porque había descubierto algo que ellos nunca habían entendido, que estar sola en un lugar que me hace feliz es infinitamente mejor que estar acompañada por gente que solo me tolera cuando les soy útil. Mi teléfono sonó una vez esa noche. Era Mónica. Abuela, ¿cómo fue la visita? Papá llegó a casa muy callado. Fue reveladora, mi amor. Muy reveladora. Y en la tranquilidad de mi nueva casa, rodeada por el silencio de mi jardín, me quedé dormida por primera vez en años sin preocuparme por lo que pensara mi familia sobre mis decisiones. 3 meses habían pasado desde mi mudanza, y mi pequeña casa se había convertido en el refugio que siempre había soñado. El jardín florecía bajo mi cuidado diario, había plantado rosas rojas junto a las blancas que ya estaban, y mi pequeño huerto de hierbas aromáticas perfumaba las tardes con olores a albahaca, romero y menta fresca. Cada mañana despertaba con una sonrisa, algo que no había experimentado en décadas. Mónica seguía visitándome religiosamente, y habíamos desarrollado una hermosa rutina de abuelas y nietas verdaderas. Cocinábamos juntas, hablábamos de sus estudios universitarios, de sus sueños, de sus novios. Era la relación familiar que siempre había querido pero nunca había podido tener con César porque siempre estaba mediada por dinero y obligaciones. César y Esmeralda me habían llamado esporádicamente durante esos meses, siempre con pretextos diferentes pero con la misma intención de fondo: recuperar el acceso a mi billetera. Primero fueron las emergencias médicas que resultaron ser chequeos rutinarios. Luego fueron los gastos inesperados del colegio de los niños que resultaron ser actividades extracurriculares opcionales. Cada vez que me negaba cortésmente a financiar sus solicitudes, el silencio punitivo duraba un poco más. Fue un viernes por la tarde,
mientras leía en mi terraza favorita, que sonó el teléfono con una urgencia que me erizó la piel. Era César, pero su voz sonaba diferente, quebrada, desesperada. «Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente». «¿Qué pasa, César?» «Están bien los niños». «Los niños están bien, pero, mamá, estamos en problemas. Problemas serios». Su voz se quebró completamente. «Esmeralda perdió su trabajo hace 2 meses. No te lo dijimos porque pensamos que era temporal, pero no hemos podido pagar la hipoteca. El banco nos dio un ultimátum. Si no pagamos $25,000 antes del próximo viernes, van a ejecutar la hipoteca». Me quedé en silencio, procesando la información. $25,000 era exactamente 1/3 de lo que habían querido que gastara en la casa de $300,000 3 meses atrás. «César, ¿por qué no me dijeron que Esmeralda había perdido el trabajo?» «¿Por qué?» «Porque sabíamos que ibas a decir que era nuestra culpa, que deberíamos haber ahorrado más, que deberíamos haber sido más responsables». Su voz tenía una desesperación que nunca había escuchado antes. «Y tenías razón, mamá. Tenías razón en todo». Esas palabras me pegaron más fuerte que cualquier insulto. Durante años había estado esperando que César reconociera que su relación conmigo se había vuelto completamente transaccional, que me había convertido en su póliza de seguro personal en lugar de tratarme como su madre. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te tratamos. Sé que fui un mal hijo, que permití que Esmeralda te faltara el respeto, que te traté como si fueras nuestro cajero automático». Estaba llorando, y escucharlo llorar me partía el corazón a pesar de todo. «Pero mamá, mis hijos van a perder su casa. Van a tener que cambiar de colegio. Van a perder a todos sus amigos. Y es culpa mía». «César». «No, déjame terminar. Durante estos 3 meses he tenido tiempo de pensar. De ver cómo Mónica te visita y vuelve a casa hablando de lo feliz que te ves, de lo linda que está tu casa, de cómo por fin tienes paz». Su voz se quebró otra vez. Y me di cuenta de que yo nunca te había preguntado si eras feliz. Nunca me importó si eras feliz. Solo me importaba si tenías dinero para dármelo cuando lo necesitara. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla compleja de dolor y alivio. Dolor porque confirmaba años de relación disfuncional con mi único hijo. Alivio porque finalmente había reconocido la verdad. «Mamá, no te estoy pidiendo dinero. Bueno, sí te lo estoy pidiendo, pero si me dices que no, voy a entenderlo. Voy a aceptarlo. Y no voy a alejar a los niños de ti como amenaza. Eso estuvo mal. Esmeralda sabe que me estás llamando». «No. Ella dice que tú eres la culpable de nuestros problemas porque nos malacostumbraste. Dice que si no nos hubieras dado tanto dinero durante años, habríamos aprendido a ser más responsables». Hizo una pausa larga. «Pero yo sé que eso es mentira. Nadie nos obligó a gastar más de lo que ganábamos. Nadie nos obligó a depender de ti para todo». Me quedé en silencio durante varios minutos, escuchando su respiración entrecortada del otro lado de la línea. $25,000. Tenía ese dinero y mucho más. Podía salvarlo de la ejecución hipotecaria sin afectar significativamente mis ahorros. Pero la pregunta no era si podía ayudarlo. La pregunta era si debía hacerlo. «César, si te ayudo esta vez, ¿qué garantías tengo de que no vamos a estar en la misma situación dentro de 6 meses?» «Ninguna», respondió con una honestidad brutal. «No puedo prometerte que no vamos a tener más problemas económicos. Lo único que puedo prometerte es que si me ayudas esta vez, va a ser préstamo, no regalo. Y voy a pagártelo, aunque me tome años». Y Esmeralda está de acuerdo con eso. Esmeralda no tiene opción. Si no aceptamos esto, perdemos la casa de todas formas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi sillón favorito, mirando por la ventana hacia mi jardín iluminado por la luna, pensando en los años de manipulación, en los años de ser tratada como un objeto de conveniencia. Pero también pensando en mis nietos, en Sebastián y Valentina, que no tenían culpa de los errores financieros de sus padres. Al día siguiente llamé a mi banco y transferí $25,000 a la cuenta de César. Pero junto con la transferencia envié una carta que había escrito durante mi noche de insomnio. «César,
Este es un préstamo, no un regalo. Firmaremos un documento legal estableciendo que me pagarás $2,000 mensuales hasta completar la suma, más un interés modesto. Pero más importante que el dinero son las condiciones de nuestra relación de ahora en adelante. No voy a volver a ser el colchón financiero de la familia. No voy a volver a financiar vacaciones, caprichos, ni emergencias evitables. A partir de ahora, nuestra relación será la de madre e hijo, no la de prestamista y cliente. Si alguna vez vuelves a faltarme el respeto o a tratarme como tu empleada, cortaré toda comunicación contigo. Y Esmeralda tendrá que disculparse conmigo personalmente por años de tratarme mal, no porque la esté obligando, sino porque una disculpa real es el mínimo que merezco. Una semana después, César apareció en mi puerta con Esmeralda y los niños. Ella lucía incómoda, nerviosa, completamente diferente a la mujer segura y demandante que había sido durante años. Doña Betania, me dijo con voz apenas audible, quiero pedirle perdón. Por todo. Por tratarla mal, por no valorarla, por convertir a César en alguien que la usaba en lugar de amarla. Las lágrimas corrían por sus mejillas, y por primera vez en 5 años, parecían lágrimas genuinas. No tengo excusa. Fui una mala nuera, y usted no se merecía eso. Los niños corrieron hacia mi jardín como siempre hacían, ajenos a las complejidades emocionales de los adultos. César me abrazó, y pude sentir que era un abrazo diferente. No era el abrazo mecánico de quien cumple con una obligación social. Era el abrazo de un hijo que finalmente había entendido que había estado a punto de perder algo invaluable. Gracias, mamá, por salvarnos. Y gracias por no darte por vencida conmigo. 6 meses después, mientras escribo esto en mi terraza rodeada de flores que planté con mis propias manos, puedo decir que mi vida cambió completamente el día que decidí comprar esta casita. César me paga religiosamente los $2,000 mensuales, y nuestras conversaciones telefónicas han cambiado completamente. Me pregunta cómo estoy, qué he estado leyendo, cómo está mi jardín. Esmeralda me saluda con respeto genuino y ocasionalmente me trae flores de su propio jardín. Mónica sigue siendo mi tesoro especial, visitándome cada semana, pero ahora viene acompañada por Sebastián y Valentina, que aman explorar mi jardín y ayudarme a cosechar hierbas para el té. Descubrí algo que nunca pensé que experimentaría a los 72 años, que no es venganza lo que siento, es liberación. Liberación de ser útil todo el tiempo. Liberación de anteponer las necesidades de otros a las mías propias. Liberación de pedir permiso para ser feliz. Esta mañana, mientras tomaba mi café en la terraza y escuchaba el canto de los pájaros que anidan en mi limonero, me di cuenta de algo profundo. Toda mi vida había estado esperando que otros me dieran permiso para vivir como yo quería. Esperando que mi hijo aprobara mis decisiones. Esperando que mi nuera me considerara lo suficientemente valiosa. Esperando que mi familia me tratara con el respeto que me merecía. Pero nadie puede darte permiso para ser feliz excepto tú misma. Hoy no necesito permiso de nadie para vivir. No es venganza, es libertad. Y a las mujeres que me escuchan, especialmente a esas que han pasado décadas siendo útiles para otros mientras postergaban sus propios sueños, les digo esto: nunca es demasiado tarde para elegir tu propia felicidad. Nunca es demasiado tarde para plantar tu propio jardín. Y ahora, si me disculpan, voy a regar mis rosas. Porque eso es lo que quiero hacer en este momento, y finalmente, eso es suficiente razón.